días a todos, a los que estamos aquí presenciales y a los que están conectados online. Tengo el gusto hoy de presentar a Pablo Alzola Cerero, un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, con el cual compartimos bastantes proyectos, el último de los cuales es un proyecto de investigación que es sobre filosofía y artes escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos. A él se le ve bastante joven, como se puede comprobar, pero lo cierto es que tiene un recorrido muy interesante y sobre todo muy intenso. Él nace en Bilbao en 1990. Actualmente es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad 1990. Es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctor en Humanidades por esta universidad con una tesis muy interesante sobre la imagen del hogar en el cine de Terrence Malick, un director de cine al que conoce a la perfección, de cabo a rabo. Fruto de esta tesis doctoral es el libro titulado El cine de Terrence Malick, La esperanza de llegar a casa, que fue publicado por la editorial EUNSA en el año 2020. Ha escrito posteriormente este libro, El silencio de Dios en el cine, también bastante nutrido, como se puede comprobar, en ediciones Cristiandad en el año 2022. Y es también autor de varios artículos y capítulos de cine sobre las relaciones entre cine y filosofía y entre cine y religión. Además de su dedicación docente y su dedicación investigadora y como escritor, es miembro del grupo de investigación en artes visuales y en estudios culturales por la Universidad Rey Juan Carlos y es miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos. El tema del que nos va a hablar hoy es un tema que él ha trabajado mucho, y es el cine frente a la pregunta sobre Dios. Pues nada, muchas gracias por la invitación a, bueno, a todos los que estáis aquí, a Nieves especialmente, y a usted, se me ha olvidado el nombre, José María. Nada, pues muchas gracias. Bueno, esto entiendo que no es una ponencia académica, por lo que yo no me he traído papeles realmente. Voy a... Y luego que por otra parte es un tema que yo he trabajado durante un tiempo largo, el necesario para escribir un libro. Entonces, digamos que lo tengo bastante metido el tema. Eh, el título de esta sesión, bueno, lo he querido poner Cine frente a la pregunta sobre Dios. Para ser, bueno, esta va a ser una sesión sobre cine, pero para ser un poco más precisos, aquí voy a hablar de cine reciente. Quizá podemos hacer alguna referencia al cine de décadas anteriores. Con cine reciente me refiero a cine de los últimos 15 años, 20 años como mucho. Se puede hacer alguna referencia a películas de décadas anteriores, como hago en el libro, pero sobre todo me centro en el cine reciente. El cine reciente frente a la pregunta sobre Dios. Este es un tema que yo he tenido en la cabeza desde hace tiempo, bueno, tampoco tanto, ¿no? Porque no soy tan mayor, pero más o menos desde que estaba estudiando en la universidad, dada mi afición por el cine y que estudié comunicación audiovisual, también estudié filosofía. Yo iba detectando, quizá a los que les gusta el cine también lo han hecho, ¿no? Una serie de películas de muy buena calidad cinematográfica que hacían al espectador preguntas relacionadas con Dios. Quizá de las primeras que me llamó la atención en este sentido, o que pondré una escena, es de Dioses y Hombres, que es una película francesa del 2010 sobre unos monjes católicos en las montañas del Atlas, basada en una historia real, pero una película muy buena. Y a partir de ahí más películas, entre ellas las de Terrence Malick. Aquí vemos en la imagen un fotograma del Árbol de la Vida, que es una película de este director. Haré alguna referencia a ello. Bueno, el caso es que yo iba detectando una serie de películas que tenían estilo común, películas cinematográficamente muy buenas y que nos hacían a nosotros los espectadores preguntas, en un sentido amplio, sobre Dios. Y de esto voy a tratar en la sesión. Vale, bueno, pues antes de entrar en las películas, que creo que es lo más interesante, decir algo sobre películas concretas, quería hacer una pequeña aproximación un poquito más teórica, sin ser excesivamente teórico, sobre estas relaciones o posibles relaciones entre el cine y la cuestión de Dios, en un sentido amplio, la cuestión de lo trascendente, la trascendencia.
Eh, Como punto de partida me sirvo de una frase que aparece en un documental de hace pocos años, del 2017, bueno, ya unos años, 2017, un documental que dirigió un director navarro, David Arratibel, y que se estrenó en este año, que se titula Converso. Muy interesante, si no lo han visto. Es un documental de apenas una hora de duración, donde el director, que es una persona agnóstica, entrevista a los miembros de su familia, los cuales en los últimos años han ido todos eh, haciendo, bueno, haciéndose, ya lo eran, ¿no? Pero volviendo a practicar la fe católica. Entonces él no lo entiende y como terapia o como herramienta decide hacer un documental, porque él es cineasta, ¿no? Entonces hace un documental sobre su propia familia con este título que habla de conversión, converso de conversión, pero también converso de conversar, lo interesante del documental. Y hay un momento donde uno de los entrevistados, que es el marido de su hermana, dice, las cosas de Dios, las operaciones que Dios hace en el alma, me salto un poco, son imposibles de entender a través de imágenes. Y también en relación con esto, pues hay una famosa frase de San Pablo que sobre Dios, sobre el cielo, donde dice, ni ojo vio, ni oído yo. Pongo estas dos citas para mostrar el reto que supone hablar del tema de Dios a un medio como el cine, que es eminentemente visual y sonoro. De partida podríamos pensar que el cine está incapacitado para hablar sobre Dios, porque es eminentemente visual, no tiene por qué, ¿no? Ahora, no, bueno, estoy jugando un poco aquí con la audiencia, pero podría parecerlo en un primer momento, ¿no? Dado que el cine es imagen y en un segundo lugar sonido, podríamos pensar que el cine está un poco desarmado frente a esta pregunta. Pero, como ya ha dicho un miembro del público, no tiene por qué ser así. Eh, Traigo una cita, traigo alguna cita aquí al principio de la sesión, traigo una cita de un libro clásico sobre el tema de Dios y, sí, sobre la filosofía de la religión, podríamos decir, que es este, he traído los libros en físico, por si alguien quiere ojearlos. Este es un clásico de comienzos del siglo XX de un teólogo protestante que se llama Rudolf Otto y que se titula Lo Santo, el libro. Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Y hay un momento de este libro donde habla del arte y no leo la cita entera, pero más o menos viene a decir que la música, que es un apoyo en las celebraciones religiosas, ¿no? El cristianismo, las celebraciones litúrgicas, la misa, pues dice que en el momento más sagrado de una misa, incluso en la mejor misa cantada, se expresa mediante el silencio, como el silencio es mucho más elocuente para hablar de lo más sagrado que la voz o la música. ¿Por qué traigo esta cita? Porque este contraste entre música y silencio, entre voz y silencio, podríamos decir también entre imagen y ausencia de imagen, o entre luz y oscuridad, este contraste es del que se vale este cine, del que yo voy a hablar aquí, ¿no? Muchas veces, ¿no? No muestra a Dios ni habla de Dios en un sentido directo y tampoco impositivo, sino que se vale muchas veces del contraste y de esos silencios y de ese no mostrar y de esa oscuridad para sugerirnos, plantearnos preguntas sobre Dios. Sobre Dios entendido, en las películas que voy a mencionar aquí, sobre Dios entendido con ese acento de misterio, o de algo que nos sobrepasa, que sobrepasa las capacidades humanas. Sí, ya esto se cae, ¿no? No, yo he estado en el Escorial varias veces, sí, 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 he estado en alguna misa de domingo y en la Pasión cantada el Viernes Santo he estado también. Pero bueno, es discutible esto, pero pues podría ser, ¿no? Como que incluso la música más perfecta, tal, sé que, claro. Vale, este tema es nuevo, yo soy nuevo, o sea, soy como el primero que aborda este tema, evidentemente no, ¿no? Sí, entonces hay muchos libros que abordan este tema, hay mucha gente que lo ha abordado antes,
el tema de cómo el cine se acerca a Dios entendido como un misterio. Entonces, de todos estos libros quería destacar tres que los he traído. Uno de ellos es más general, tiene más que ver con el cine y es un gran clásico de un crítico francés de los años 50, que es este, que es el cine, ¿no? Tiene miles de ediciones, se lleva editando desde los años 60, 70. Es un libro muy interesante y en algunos de sus capítulos aborda este tema, cómo el cine puede enfrentarse a la cuestión de Dios. Luego hay otro libro que es también un clásico y que no ha sido reeditado en España, fue editado en los 60 en la colección de cine de la editorial Rial, pero luego no ha sido reeditado, que es este libro Dios en el cine, escrito por alguien de la misma escuela que el primer autor, André Bazin. Pues este es Amédée Effre, que este era un sacerdote católico que escribió varias cosas sobre cine. Y una de ellas es este libro, Dios en el cine. Y luego está otro libro que es un clásico también en estas cuestiones y que también lo han reeditado varias veces, yo aquí tengo una edición anterior, que se llama El estilo trascendental en el cine, de un tal Paul Schrader, que al que le guste el cine pues le sonará pues, porque es guionista, director, es muy famoso por haber sido el guionista de Taxi Driver, por ejemplo, de Martin Scorsese. Eh, entonces él tiene un libro, que es este, que es una especie de tesis de final de carrera o final de estudios, donde aborda tres directores, cada uno perteneciente a una tradición, Yasujiro Ozu, Robert Bresson y Carl Theodor Dreyer. Él dice que los tres pertenecen a una tradición espiritual diferente y los tres hablan de Dios, de lo trascendente, desde su tradición, usando el cine pero en acorde con su propia tradición. Ozu es japonés budista oriental, Bresson es francés católico y Dreyer es nórdico protestante. Bueno, pues en este libro que he citado antes, Dios en el cine, hay un momento, una cita que me parece muy interesante y que centra un poco el tiro de lo que estoy tratando de decir. Hay un momento que el autor, esta creo que vale la pena leerla, la cita, dice: allí donde todo es naturalmente explicable, todavía queda sitio para una realidad trascendente. La ambigüedad es el modo humano, subrayo lo de humano, de la existencia del misterio, aquello que salvaguarda la libertad. El cine es un lenguaje humano, no es, sí, es un lenguaje humano, ¿no? Creado por seres humanos y desarrollado pues, por nosotros, seres humanos. Y lo que dice este autor es que el mejor modo de un lenguaje como el cine, el mejor modo de acercarse a este gran misterio es siendo ambiguo. ¿Para qué? Para salvaguardar la libertad de los espectadores, para que el espectador entre en la película con libertad o con cierta libertad y que él, al terminar la película, siga haciéndose esas preguntas, esas reflexiones, ¿no? Bueno, me parece una idea interesante, que si luego alguien quiere preguntar sobre esto, pues ahí la dejo. Vale, dicho esto, esto era una muy breve aproximación teórica sobre este tema de películas recientes que se acercan a Dios como un misterio y cómo lo hacen más o menos. Entonces, una vez planteado esto, el cine puede adoptar muchos enfoques. Yo aquí los que pongo son unos, haber muchos otros. Son los que a mí me han servido para desarrollar este libro del que he hablado, ¿no? El Dios en el cine. Y pensamos en el cine, vemos que es un medio ante todo visual, ¿no? Un lenguaje visual. El cine sonoro, el sonoro llegó en los años 20, pero desde finales del siglo XIX el cine ante todo imagen. Dando prioridad a la imagen, podemos ver tres estrategias para hablar de este misterio en el cine. Una es la imagen del paisaje, otra es el uso de los espacios interiores y otro es el poner el foco en los rostros humanos. Mm, bueno, lo voy a desglosar un poquito más. El tema de los paisajes. Esto es algo de muy antiguo. En muchas tradiciones, bueno, yo la que más conozco es la tradición bíblica cristiana, ¿no? Pero en muchas tradiciones el paisaje es un modo de expresar el misterio de Dios. En la montaña, por ejemplo, ¿no? Es el clásico lugar
que habla del misterio de Dios, ¿no? Si alguien coge el Antiguo Testamento o también el Nuevo, pero los personajes ascienden a la montaña para encontrarse con Dios, ¿no? Moisés, Elías, Cristo, el Monte Tabor. Hay muchas montañas, muchas ascensiones. Luego está también el desierto, por ejemplo, ¿no? El desierto es ese paisaje donde aparentemente no hay nada, donde no se oye nada, donde no se ve nada, y precisamente en esa ausencia es donde puede oírse o verse eso que de primeras ni se oye ni se ve, ¿no? Aquí está pues toda la tradición de los místicos, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en San Juan de la Cruz, ¿no? La subida del Monte Carmelo, donde él traza como un recorrido hacia ese desierto, ¿no? Bueno, hacia esa montaña, porque le habla de una montaña, ¿no? Pero que es como un desierto y tiene frases donde dice, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes, para ir a donde no ves, has de ir por donde no ves, eh, etcétera. Y los espacios interiores, también esto es no solo de cine, sino de antes, ¿no? El interior, las habitaciones muchas veces se han asociado con el espacio interior del ser humano, con el alma, con esa morada interior, ¿no? Volviendo otra vez a los místicos castellanos, ¿no? Pues Santa Teresa, la morada interior, ¿no? Pues el cine también se vale muchas veces de los espacios interiores como una metáfora, las habitaciones, como una metáfora de ese interior de los seres humanos, donde puede habitar el misterio de Dios. Y los rostros. Todos tenemos experiencia de que cuando vemos un rostro percibimos esa singularidad radical de cada ser humano, del ser humano. Y podríamos decir que el rostro trasluce esa dimensión como sagrada que es cada persona humana. Bueno, pues el cine también se vale de esto, de los rostros, para plantearnos este misterio, una vez más en unión con una tradición antigua, ¿no? Donde el tema del rostro está unido a Dios. Por ejemplo, volviendo a Moisés, ¿no? Cuando Moisés baja del Sinaí, le brilla el rostro. Se tiene que tapar la cara porque y cuando iba a la tienda del encuentro, ¿no? Donde estaba el arca, ahí se tiene que tapar el rostro, porque el rostro trasluce eso. O el episodio de la transfiguración, ¿no? Cuando Cristo sube al monte Tabor y dice su rostro se transfiguró y se volvió blanco como la luz, ¿no? Como el sol, algo así. Bueno, el lenguaje visual, ¿no? Como el paisaje, los espacios interiores, los rostros han sido tomados por el cine para hablar de esto. Ahora pondré ejemplos. En un plano más dramático, el cine, además de ser visual, es dramático. Esto lo hereda del teatro, lo hereda de la novela, de artes narrativas y dramáticas que ya existen antes de la llegada del cine. De hecho, el cine al principio es muy teatral, porque la cámara era una cosa muy pesada que no se movía, entonces era prácticamente teatro filmado, ¿no? El cine en los primeros años era una especie de teatro filmado. Bueno, pues el cine toma el aspecto dramático y en relación con el misterio de Dios podemos hablar de algunos conflictos que tienen especialmente que ver con este misterio. Puede haber muchos, ya que me centraba solo en dos. Uno de ellos es la duda de fe, la duda relacionada con la fe, como algo que de algún modo siempre acompaña a la fe, ¿no? Es como el compañero incómodo que nunca se puede ir, ¿no? Siempre está ahí. Y luego el tema de la conciencia, el dilema de la conciencia, no solo en un sentido ético, que también, ¿no? Pero también en un sentido más profundo, en un sentido religioso. Y también ahora mencionaré algunos ejemplos. Y finalmente, el cine puede plantear temas, puede sugerirnos temas que tienen que ver con este gran tema que es el Dios como un misterio. Entre los muchos que puede haber y más en conexión con la tradición bíblica, yo creo que se pueden destacar tres. El tema de la creación, que es muy amplio, se puede entender en sentido absoluto, ¿no? Como la creación divina, pero también la creación artística. Como hay películas que vinculan la creación artística con el aspecto religioso del ser humano.
El tema de la muerte, por supuesto. Por un lado, la muerte en un sentido biológico, pero también la muerte espiritual, la historia de alguien que espiritualmente está muerto. Y por último, la redención, ¿no? O el tema de la gracia, de cómo Dios, la acción de Dios puede intervenir en las vidas humanas de algún modo. Me parece que son como tres grandes temas que las películas de las que voy a hablar sugieren. Bueno, esto sería como la introducción. Creo, ¿cuántos pueden quedar? ¿25 minutos, más o menos? Vale, no digo yo para no, pero para que luego haya preguntas, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? La participación. Vale, voy a hacer un breve repaso de algunas películas mostrando imágenes y luego ya vemos alguna escena, que creo que es lo más interesante. En relación con esta introducción que he hecho al comienzo de el silencio como modo de plantear el tema de Dios, voy a mencionar dos documentales. Uno ya lo he dicho. Bueno, aquí traía un poema, pero lo pongo, no lo voy a leer. Cuando yo estaba haciendo este libro y planteándome estas cosas, un amigo un día le dio por leerme poemas de Góngora. Entonces, muy bonitos todos ellos. Y entre esos poemas me leyó uno, que es este. Bueno, este es un fragmento, en realidad es más largo, que realmente es una canción que creo que compuso Góngora como villancico de Navidad y que en este párrafo dice, cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo y coronada del hielo reinaba la noche fría, en medio la monarquía de tiniebla tan cruel, caídosele a un clavel hoy a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Es un poema de Navidad, pero que habla de cómo en medio del silencio más absoluto, de repente, pues aparece Dios. Eh, Ese clavel, ¿no? Que se le cae a la aurora del seno, pues sería el nacimiento de Cristo. Bueno, sobre el tema del silencio, está esta gran película que si no la han visto, pues es bueno, está muy bien verla. Hombre, es todo un reto también porque es larga y lenta. Es una película interesantísima, estrenada en 2005 sobre la vida en la Gran Cartuja, que está en unas montañas cercanas a los Alpes franceses y la película es inmersiva, ¿no? Nos mete, nos sumerge en la vida de estos monjes y el tema es el silencio, ¿no? El gran silencio, como en medio de un gran silencio pueden percibirse cosas que habitualmente no percibimos. Luego está este que ya he mencionado, Converso. Este es el propio director que aparece a veces en la película, David Arratibel, y esta es parte de su familia. Bueno, ya con los aspectos que he mencionado antes, relacionado con los paisajes, está el mar, me centro en esta película. Las voy a decir un poco por encima y luego ya pondré alguna escena. Nomadland, una película reciente muy bonita. Si no la han visto, la recomiendo. Un viaje por el medio oeste estadounidense de una mujer que ha enviudado y que se ha quedado como colgada en medio de la vida y decide hacer como un recorrido existencial, ¿no? Pero también geográfico. Lo que arde, una película que habla sobre el bosque como el lugar del misterio, de lo sagrado, una película gallega muy buena. Y también del mismo director esta que se llama Mimosas, que habla de la montaña. Los interiores, como algunas películas, como ya he dicho, utilizan los espacios interiores para hablar del alma humana, de la morada interior. Una película alemana que quizá ponga un trocito, Camino de la Cruz, muy interesante y que solo transcurre en espacios interiores. Una película de un director sueco que se llama Sobre lo infinito, que también transcurre en espacios interiores y que aborda este tema. Ida, es de esta sí que voy a poner un trocito seguro, es una película polaca sobre la historia de una novicia en la posguerra en Polonia, muy interesante, muy premiada también en el 2013. Y está un poco menos conocida, El Reverendo, pero que de algún modo, dirigida por Paul Schrader, es como una traducción al cine de su libro, ¿no? Él en un momento dado dijo, voy a hacer una película que cumpla con los principios que yo he explicado en mi libro. Bueno, pues esa película es esta, El Reverendo, con Ethan Hawke como protagonista. Los rostros, podemos mencionar películas como El hijo de Saúl, muy premiada también, en 2015,
menos conocida, película finlandesa, Cartas al padre Jacob, muy buena. Y esta que he mencionado antes, de Dioses y Hombres, que de las pocas escenas que voy a poner, una será esta. Esta es menos conocida, Fortuna. Sobre el tema de la duda, hay películas tan interesantes como La Duda, que es una película del 2008 con actores imponentes, con Meryl Streep, con Philip Seymour Hoffman, dirigida por John Patrick Shanley, que él también es director de teatro. De hecho, la película se basa en su propia obra de teatro. Calvary, una película también muy, muy interesante, con Brendan Gleeson como protagonista. Las Inocentes, esto es cine francés, muy interesante, y La Aparición también cine francés. Sobre el tema de la conciencia, podemos encontrar películas como Hasta el último hombre, quizá un poco más peliculera, ¿no? Más de palomitas que las anteriores, porque es de Mel Gibson. Silencio, la película de Scorsese, que, bueno, de algún modo el título de este libro se inspira un poco ahí, y para mí esta era como la película modelo de todo lo que yo estoy explicando aquí, Silencio. Y Vida oculta, de Terrence Malick. También una película muy interesante sobre la conciencia, sobre el dilema de conciencia de un campesino austriaco en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la creación, en sentido absoluto, está El árbol de la vida. Antes enseñé otra imagen. Sobre la creación artística, las miles de películas que hay sobre Van Gogh, pero esta última, con Willem Dafoe, se centra más en el aspecto religioso. Y Patterson, que para los que no la hayan visto, es una película preciosa, interesantísima, sobre un autobusero que escribe poesía. Muy bonita y muy, muy poética y muy evocadora. No tiene móvil. Y no tiene móvil, es verdad, no tiene móvil. Buenísima. Sobre el tema de la muerte, ¿no? Por un lado, la muerte biológica, ¿no? La muerte de un ser querido, esta película tan interesante que habla del duelo, se llama Manchester frente al mar. Y sobre la muerte en un sentido más profundo, la muerte en relación con la soledad o con la muerte espiritual, está Fénix, que es sobre una mujer superviviente del Holocausto, y La gran belleza, quizá un poco más conocida, de Paolo Sorrentino, que trata, en cierto modo, sobre un hombre que está espiritualmente muerto. De eso va la película. Y demás cosas, ¿no? De algún modo es una revisión de la Dolce Vita de Federico Fellini, ¿no? Esta película. Si uno hace el ejercicio de verlas seguidas, yo lo hice una vez, comparten muchísimo las dos películas. Y el tema de la gracia, por último. Aquí menciono películas un poco más aleatorias, pero muy interesantes. Una de ellas es Lady Bird. Quizá hayan visto en los cines Barbie este verano, o hayan oído hablar de la película Barbie, que ha sido muy exitosa. Es de esta directora, de Greta Gerwig. Su primera película es esta, Lady Bird, que es la historia de un adolescente en el último año del colegio, antes de ir a la universidad, y todos sus dilemas existenciales, muy, muy interesante. Tres anuncios en las afueras, una película que habla de lo religioso en un sentido muy original y muy en relación con una escritora estadounidense, para los que les guste la literatura, Flannery O'Connor, una escritora estadounidense de mitad del siglo XX, que habla mucho sobre lo sobrenatural y sobre la gracia, pero con unas historias ambientadas en el sur de Estados Unidos, a veces un poco brutales. Sí, sí, efectivamente, es un poco brutal la película, pero si uno la sabe ver, tiene esta lectura. De hecho, la película comienza con una referencia directa a Flannery O'Connor. Hay un personaje que está leyendo a esta autora. Y por mencionar a un autor italiano que ha hablado mucho de estos temas, esta es una de sus muchas películas, Hermano Olmi, fallecido hace unos años. Tiene muchas películas que hablan sobre el misterio de Dios. Una es esta, El pueblo de cartón. Quizás más conocida, El árbol de los zuecos y La leyenda del santo bebedor, que es una adaptación de un cuento de Joseph Roth, muy, muy bonito también sobre estos temas. Bueno, y dicho esto, voy a poner alguna escena para no ser tan denso. Entonces voy a salir de la presentación y, y voy a poner, podríamos poner, por el tiempo que tenemos, creo que tres escenas. Nos puede dar tiempo a poner tres escenas.
Entonces, la primera escena que voy a poner es de la película Ida, que ya he mencionado antes. No voy a decir nada más, simplemente la voy a poner y luego, si queréis comentar algo, yo comento algo. Esto es el comienzo de la película, lo que voy a poner. Ida, sí. A ver si el sonido. Bueno, aquí no hay sonido, pero vale. Bueno, de todas maneras, esta escena es más visual que otra cosa. Ah, que no tiene sonido. Bueno, muchas gracias. Ahora traduzco para... Bueno, aquí me quería parar. Eh, bueno, por lanzar así una pregunta, ¿qué sensación tenemos al ver estos minutos? ¿Qué podemos sentir como espectadores? Una- Vale, un clima frío, por un lado. Podría ser un contraste entre un espacio interior un pelín más acogedor y el exterior frío, aunque tampoco es muy acogedor el interior. Vale, quizá también una sensación de un pelín inhóspito el interior también, ¿no? Un poquito, muy austero, ¿no? Muy austero. Eh, la película, bueno, esta película, si les gusta el cine y no la han visto, es muy bonita, es preciosa. Dura más, no mucho, y ya solo a nivel visual es preciosa. Pero además de ser preciosa, plantea cosas muy interesantes a través de las imágenes. Digo alguna que ha aparecido en lo que ya he proyectado. Bueno, no se llega, casi casi, ¿no? Sí, cuando se mira en el comedor, parece que se mira a la cámara, casi casi, ¿no? Hay una casi mirada directa, ¿no? Ah, sí, sí, nos puede interpelar un poco. Cuando ella, la protagonista, nos mira casi a nosotros. Además de esa mirada, el modo en el que encuadra, en el que compone los planos la película, si
nos hemos fijado en alguna de las imágenes. Es muy curioso porque todos los personajes se sitúan en la parte inferior del plano, como aquí, por ejemplo. Y la película deja arriba un gran espacio donde no hay personajes, donde hay lo que se llama aire en sentido técnico. Es una manera sugerente de decirnos que hay un factor invisible, ¿no?, en esta historia y es lo que no se ve, está por encima de las cabezas de los personajes. Y luego el propio comienzo de la película, la primera imagen de todas, ¿qué está haciendo la protagonista? Eso es, está pintando con colores, pero nosotros no vemos los colores, ¿no? Está pintando una estatua del Sagrado Corazón de Jesús que intuimos que la está coloreando, pues porque uno no pinta una estatua de gris, aunque la película sea gris. Intuimos que ahí está utilizando colores, pero no los vemos. Entonces, es un modo muy inteligente, muy sugerente, por el que la película nos dice algo sobre el acto de fe, ¿no? Que el acto de fe religioso, pero que se parece al acto de fe del espectador cinematográfico, ¿no? Que tiene que fiarse de, en este caso, de que ella está utilizando colores. Es una alusión muy sugerente, muy bonita. La película recurre más veces a esto, a colores que nosotros no vemos, pero que tenemos que suponer que están ahí. Vale, después de esta escena, quería proyectar una escena que tiene que ver con los rostros. Me parece que sí. Compartir por aquí. Vale, yo aquí Compartir sonido. pierdo. Vale, ay, perdón. Vale. Vale. Bueno, pues la segunda escena que voy a proyectar, me parece ineludible, es de esta película que ya he mencionado, de Dioses y Hombres, ya quizás de las más antiguas de este grupo de películas, es del 2010, dirigida por Xavier Bebois, director francés, agnóstico, pero que estaba muy interesado por esta historia que cuenta la película y bueno, hizo un estudio profundísimo y la película pues es también, si les gusta el cine, es una maravilla. Entonces voy a poner una escena de la película sin decir nada más.
Vale. Bueno, a mí me encanta esta escena, no me cansaré de verla. Solo viendo esta escena, ¿qué sentimos? ¿Qué sensación tenemos los espectadores? Eso es, ¿no? De esto trata esta escena, ¿no? O sea, cómo en nada, en 3 minutos, 4 minutos que dura la escena, vemos a un grupo de personas que están sentadas en a una mesa y cómo por sus rostros pasa un registro de emociones súper variado, desde momentos de tristeza, de alegría, de consolar al que tengo al lado, de angustia, de miedo, ¿no? Hay muchísimas emociones que percibimos solo mediante los rostros. Además, como los planos, perdón, el encuadre se va cerrando cada vez más, hasta que solo vemos prácticamente los ojos, como aquí, ¿no? Uno de los protagonistas, ¿no? El superior de la comunidad. Bueno, estos son actorazos, sí, sí, sí. Eh, bueno, ahora no me acuerdo, el otro, el del bigote, que se llama Lonsdale, creo que es Michel Lonsdale o algo así, y este es Christian, no sé qué. Son franceses y muy conocidos, muy buenos actores. Y esta película, a pesar de tratar un tema aparentemente tan poco taquillero, fue un éxito en Francia. Atrajo a muchísimo público de toda variedad. Bueno, y la última escena que proyecto antes de dar paso a la discusión, a lo que quieran preguntar. Eh, no sé cuál podemos poner aquí. Quizá Silencio, ¿no? Silencio, la de Scorsese, que también es como modélica para esto que estoy planteando. Voy a poner una escena de silencio de prácticamente el principio de la película, o sea, no destripo nada. Por favor, entre, entre, Sí, de muchas películas. por favor. Películas de mucho presupuesto y muchos éxitos como intérprete, Por favor. que ha tenido un hijo de 90, casi 90 años, y siento Gracias. Tenemos algo de comida si les apetece. Sí, por favor. Aquí estarán a salvo. Acomódense, acomódense, por favor. Lo siento. Lo siento. ¿Cómo pueden vivir así? Bueno, ¿cómo pueden vivir como cristianos cuando el peligro es tan grande? ¿Me entienden? Rezamos en secreto. Pero tenemos a nuestro Yisama. Jisama. Yisama. Jisama. Yisama. ¿Quién es el Jisama? Es su líder. Lidera al pueblo en la oración, en su devoción.
Pater et El único sacramento que puede oficiar es el bautismo. Spiritus Sancto Domino Mote. Rezamos con el Yisama. Periculis eruamur. Escondemos las imágenes cristian. Pero Dios nos sigue viendo. Sí, Sí. aunque no hayamos tenido un sacerdote. Hasta ahora. Por favor, padres, coman. Coman, por favor. Coman. Oh, gracias. Eso es. Bien. Gracias. Benedict Domine nos. Et tua dona. Quod tua largitate sumus subturi. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Amén, amén. Todos estos cristian forman parte de nuestra iglesia secreta. Esta fe que tenéis es tan fuerte. Tenéis mucho valor. ¿Solo aquí tenéis esta fe o en otros pueblos también? No sabemos nada sobre otros pueblos. Nunca vamos ahí. ¿No vais? Otros pueblos son muy peligrosos. No sabemos en quién confiar. Todos temen al inquisidor Inoue Sama. Por delatar a un cristian te dan 100 monedas de plata. 200 por un hermano cristiano y por un sacerdote 300 monedas. ¿300? Sí. Debéis ir a otros pueblos. ¿Sí? Debéis decirles que los sacerdotes han vuelto. Estamos aquí en Japón de nuevo. Sería bueno. ¿Escuchabas de esta? Había un padre que estuvo aquí, llamado Ferreira. El padre Ferreira. Ah, sí. ¿Sabéis quién es? No. Como nosotros, No. ¿no? ¿No coméis? Son ustedes los que nos alimentan. Buenísimo. Está bueno. Bueno, me quedo aquí. Esa es una película donde el conflicto dramático pesa más, ¿no? Y hay más conversaciones, hay más personajes, ¿no? Hay una trama argumental mucho más trabada, y que de hecho sale de una novela, ¿no? La novela Silencio de Susaku Endo, que es de los años 60. Y es una película muy interesante, pues visualmente juega mucho, como hemos visto, con el contraste de luces y sombras, con el claroscuro, juega mucho con algunas metáforas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los crucifijos es como un hilo conductor de la película, ¿no? Una serie de personajes que se van intercambiando crucifijos y cómo eso es un signo de algo más. Y bueno, ya desde el principio se plantea todo el problema, el conflicto, ¿no? Que hay aquí y hacia dónde se encaminan los protagonistas. Bueno, pero yo creo que ya lo puedo dejar aquí y damos paso a preguntas.